Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo tan especial, tiempo con el que procuramos glorificar a nuestro Dios, en el que buscamos ser bendecidos por el Espíritu Santo, edificados en la palabra del Señor. Es un tiempo sin lugar a dudas para que exaltemos el nombre de Jesucristo. Gracias damos al Señor porque Él nos da el aliento de vida, nos da la capacidad de poder estudiar su palabra. Y la manera correcta de empezar este tiempo, sin lugar a dudas, es orando, encomendando en las manos del Señor este tiempo de estudio de su palabra. Así que te invito para que iniciemos orando. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bendiciones. Gracias, amado Señor Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Y te pedimos, Señor, que esa poderosa sangre sea limpiando todas las áreas de nuestra vida. Tu palabra dice, Señor, que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, amado Espíritu de Dios. Transfórmanos conforme a tu voluntad. Llénanos de ti, Señor. Que podamos fluir en el fruto del Espíritu Santo. Que el carácter de Cristo fluya en nosotros. Llénanos de ti, Dios mío. En nuestro corazón, Señor amado, hay anhelo por tu presencia. Hay hambre, Señor, por esa revelación del Espíritu. Hay necesidad, Dios mío, de estar delante de ti. Y por eso levantamos nuestro corazón, pidiéndote en el nombre de Jesucristo, llénanos de ti, danos más de ti, Señor, de esa agua de vida, de esa revelación de las Sagradas Escrituras. Amado Espíritu Santo, trae sobre nosotros una unción nueva, una unción fresca, poderosa. Llénanos de tu presencia y de tu poder, amado Dios. Renueva nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras fuerzas en ti. Amado Jesucristo, gracias también por bendecir nuestra familia, por guardar nuestros hogares y por derramar abundancia de bendiciones sobre nosotros. Y te pedimos, Señor, que seas hablándonos a través de tu palabra. Háblanos a través de tu palabra. Instrúyenos a través de tu palabra, Señor. En tus manos, Dios mío, encomendamos este tiempo y te damos gracias por enseñarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero iniciar recordando aquel versículo tan importante que nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve, pero que existe, que es real, porque está en la palabra del Señor, porque viene de Dios. Pero la fe nos lleva a que eso invisible a nuestros ojos naturales se haga visible en el plan de Dios para nuestra vida. La fe es la certeza de lo que se espera. Es la seguridad plena de las bendiciones de Dios sobre nuestra vida y de lo que el Señor hará a nuestro favor. La fe es el fundamento esencial en nuestra vida cristiana. Por la fe creemos que Jesucristo dio su vida por nosotros. Por la fe creemos que el Señor es nuestro Salvador. Por la fe creemos que somos templo del Espíritu Santo. Por la fe creemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que estaremos para siempre con el Señor. Por la fe creemos que Jesucristo, el Señor, vuelve por su iglesia y viene a establecer su reino. Por la fe creemos que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa fe es la que nos lleva a enfrentar las dificultades de la vida, a superar los obstáculos que aparecen en este caminar cristiano. No podemos nosotros ignorar las maquinaciones del enemigo, no podemos nosotros menospreciar algunas circunstancias difíciles que hemos de enfrentar, porque la Biblia también nos habla de que vamos a vivir ciertas etapas complicadas en nuestra vida. Pero la misma Escritura nos ha prometido que el Señor estará con nosotros. Así que quiero compartirles en esta ocasión un tema que tiene por título
vencedores mediante la fe en Dios. Vencedores mediante la fe en Dios, porque estamos en un tiempo en el que nutrir la fe es fundamental. Es un tiempo de conmoción mundial. Es un tiempo de conmoción financiera global. Es un tiempo donde esta situación de salud está afectando el mundo entero, las naciones de la tierra. Y como pueblo de Dios somos llamados a seguir confiando en el Señor en medio de toda esta situación. Porque de la mano de Jesucristo el Señor saldremos adelante. Y mucho más nosotros como pueblo de Dios que estamos bajo la cobertura del Señor, bajo la protección de Dios. Así que en esta ocasión, a través de la palabra, vamos a ver cómo a través de la fe en Dios podemos superar todos esos momentos. Así que vamos a iniciar con el punto número 1. Vamos a hablar de la fe ante las pruebas. La palabra de Dios nos enseña que las pruebas han de venir a nuestra vida. Génesis capítulo 22, vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor allí en Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó, estamos hablando de las pruebas, que probó Dios a Abraham. Las pruebas vienen de Dios. Y como dice en Santiago, vienen para capacitarnos, para transformarnos, para equiparnos, para llevarnos a un grado de madurez, de capacitación idónea en las manos del Señor. Las pruebas son una herramienta divina para formar a sus hijos. Y nosotros debemos entonces tener la fe apropiada frente a las pruebas, y esto significa tener una mirada correcta de lo que está pasando. La Biblia nos dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Como podemos ver, Abraham estaba viviendo en obediencia al Señor, en fidelidad, en un nivel de amistad con Dios muy especial, pero la Escritura dice que Dios toma la decisión de probar a Abraham. Y Dios entonces le pide a Abraham lo que él más ama. Le dice: ofréceme en sacrificio tu hijo. Algunas veces nuestra vida va a experimentar prueba. Y las pruebas no son agradables humanamente hablando. No nos gustan las pruebas. Nadie le pide a Dios pruebas. Pero son una herramienta del alfarero para formar sus vasijas. Son una herramienta de Dios para ayudar a que sus hijos vayan a otros niveles de madurez, de confianza en Dios, de fe. La Biblia dice que Abraham tomó su hijo y fue hasta el monte Moriah, y estando a punto de sacrificarlo, vino el ángel de Jehová y le dijo: detén, Abraham, tu mano, porque ahora conozco que temes a Dios. Y el Señor vuelve y le habla a Abraham y le confirma las promesas, le confirma las palabras que le ha dado. Y le dice: tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba probando a Abraham. ¿Y qué fue lo que sostuvo a Abraham en ese proceso de la prueba? La fe. La carta a los Hebreos nos dice que Abraham estaba convencido. Recordemos que la Biblia nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Abraham estaba convencido de que poderoso era Dios o es Dios, pero en aquel momento él pensaba que Dios era poderoso para levantarlo, si fuese necesario, de los muertos. Si él sacrificaba a Isaac, él estaba convencido de que Dios podía levantarlo aún de los muertos. Porque Abraham tenía la certeza de que Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas, Dios no miente, Dios no se retracta, Dios es fiel a las palabras que él da, y el Señor cumple fielmente sus promesas, como nos enseña las Sagradas Escrituras. Entonces Abraham
estaba convencido plenamente de que Dios cumpliría su palabra por encima de lo que pasara, por encima de lo que pudiese ocurrir. Dios cumpliría su promesa a Abraham. Y era tal la confianza de Abraham en esas palabras del Señor que él no duda en obedecer a Dios, sino que dice la Escritura que después de que escuchó la voz de Dios, él se levantó de mañana, enalbardó su asno, tomó 2 siervos suyos y a su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se fue a hacer, dice el versículo 3, fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció la palabra del Señor, pero la fe que él tenía en el poder de Dios, la fe que Abraham tenía en la fidelidad de Dios, lo llevó a superar la prueba. Una prueba es como un examen, y Abraham pasó el examen. Abraham fue aprobado por Dios. De igual manera nosotros en este caminar de fe, en este caminar cristiano, vamos a vivir momentos de prueba. Algunas veces las pruebas serán económicas, otras veces las pruebas serán familiares, otras veces las pruebas serán respecto a la salud, como en este caso, por ejemplo, una prueba que tiene que ver con el hijo, etc. Pero en todas ellas lo que debemos hacer nosotros es fortalecernos en Dios y enfrentar la prueba con fe en el Señor, en su poder y en su cuidado. Es necesario que confiemos en la soberanía y amor de Dios. Soberanía para orar como Él quiera, y amor de Dios para saber que todo lo que hará será para nuestro bien, aunque inicialmente podamos experimentar un poco de tristeza o de dolor. Pero al final veremos que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida y que confiando en Él pasaremos cualquier prueba. Muy bien, vamos a ver ahora el segundo lugar. Aquí vamos a hablar de la fe para intentarlo de nuevo. Muchas veces cuando vivimos un fracaso, renunciamos a intentarlo de nuevo. Josué, vamos a leer el libro de Josué, capítulo 8, versículo 1 al 3. En esta historia, la Biblia nos habla de un evento en el que Josué, después de conquistar la ciudad de Jericó, va a conquistar la ciudad de Ai, una ciudad pequeña. De hecho, su nombre tiene que ver con eso, pequeña. Y ellos acaban de conquistar la gran ciudad de Jericó, rodeada con unas murallas grandes, inmensas, poderosas, tan grandes que en una de las murallas estaba la casa de Rahab. Y la palabra del Señor nos dice que a través de la fe, el pueblo de Israel conquistó esta gran ciudad. Luego de conquistar la ciudad de Jericó, ahora deben dirigirse a conquistar la ciudad de Ai. Lamentablemente, Acán, uno de los hebreos, tomó de las riquezas de Jericó, que Dios había dicho, eso es anatema, eso es maldición, no tomarán nada de Jericó. Y él tomó entonces unos tesoros, unas telas muy preciadas y las llevó a su tienda. Y cuando salió el ejército de Israel a conquistar la ciudad de Ai, salieron avergonzados. Los de Ai dieron muerte a hebreos. Y fue un día catastrófico. Después de una gran victoria en la ciudad de Jericó, ahora una ciudad pequeña los avergüenza. El ejército hebreo salió huyendo y avergonzado. Así que Josué entra en la presencia de Dios a preguntarle qué es lo que está pasando. Y el Señor le habla y lo direcciona, y finalmente se dan cuenta de que Acán ha pecado. Así que apartan el pecado del campamento de Israel. Y la palabra del Señor nos dice que después de ese arrepentimiento, de esa separación, Dios vuelve y le habla a Josué. Josué capítulo 8, Jehová le dijo a Josué, no temas ni desmayes,
porque había venido temor sobre el corazón de Josué, y eso se debe a que como seres humanos, cuando vivimos un fracaso, cuando vivimos una decepción, entonces experimentamos el temor, porque experimentamos una pérdida, un fracaso, hay frustración, hay impotencia, no hay respuestas a nuestras preguntas. Entonces miedo vino al corazón de Josué, y por eso Dios le dice: Josué, no temas, ni desmayes. El desánimo va ligado al temor, porque por el temor la persona no quiere intentarlo de nuevo. La persona prefiere más bien abstenerse, hundirse en su tristeza, en su frustración, en su depresión, y tiene argumentos, tiene razones para no intentarlo de nuevo, para no levantarse y avanzar, porque su fe ha sido afectada por el fracaso. Pero Dios viene y le habla a Josué y le dice: no temas, ni desmayes, Josué. Es necesario que te levantes y que sigas adelante, porque la conquista de la tierra prometida apenas ha comenzado. Y le dice el Señor: toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Siempre me llama mucho la atención la manera en que Dios habla, porque Dios le dice a Josué: he entregado en tu mano, pero todavía no estaba plenamente en mano de Josué, apenas Josué la iba a conquistar. Pero es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le dice: yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, su tierra, su pueblo, su ciudad, es tuya, Josué, ve y conquístala. Entonces Dios nos da una palabra, Dios nos asegura su respaldo y su bendición, pero nosotros tenemos que ir a conquistar la tierra. Versículo número 2. Dios le sigue hablando a Josué y le dice: y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Aquí, como podemos ver, hay una palabra de Dios diferente a la de Jericó. Porque en Jericó Dios no permitió que tomaran nada, pero en la ciudad de Ai el Señor les dice: tomarán sus despojos y sus bestias. Versículo número 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra la ciudad de Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Josué está luchando con sus temores. Josué está luchando con el fracaso pasado. Pero Josué decide creerle a Dios y por lo tanto lo intenta de nuevo. Algunas veces en nuestra vida experimentamos pérdidas. Algunas veces en nuestra vida vivimos la decepción, la decepción de la traición, la decepción de no tener esa respuesta esperada. Vivimos la frustración, vivimos la impotencia. Y entonces ante eso podemos decidir no avanzar y más bien quedarnos quietos. Pero la fe nos impulsa. La fe la requerimos, la necesitamos para intentarlo de nuevo. Es necesario levantarse. Es necesario levantarse y avanzar en el nombre de Jesucristo el Señor, porque hay cosas por conquistar, hay metas por alcanzar, hay tierras por conquistar, hay bendiciones que Dios ha planeado delante de ti, que están ya dispuestas por el Señor para tu vida, pero es necesario levantarse y avanzar. Fortalece tu fe, créele al Señor, fe para intentarlo de nuevo. La Biblia nos dice entonces que Josué se levantó y Josué conquistó la ciudad. Dice la Escritura que Josué quemó la ciudad de Ai, la redujo a escombros, y como Dios lo dijo, él conquistó la ciudad y tomó allí todos los tesoros de Ai, incluyendo sus ganados, dice la Escritura. Entonces, esto nos recuerda a nosotros la importancia de renovar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, de avanzar a pesar de haber fracasado antes. Es necesario que le creamos a Dios.
Y es necesario que busquemos su dirección y cuando lo hacemos, caminaremos bajo su respaldo. Vamos a mirar ahora, aquí en tercer lugar. Número 3, fe ante las tribulaciones. Fe ante las tribulaciones. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 19 al 22. Libro de los Hechos, vamos por favor al Nuevo Testamento. Libro de los Hechos nos dice el capítulo número 14. Libro de los Hechos, capítulo 14, dice el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, estamos hablando del apóstol que el Señor utilizó para llevar el evangelio por el mundo conocido. Estamos hablando de un hombre de Dios ungido, poderoso en la revelación de Dios, pero un hombre que precisamente por llevar el evangelio experimenta la oposición incluso de sus hermanos los judíos, porque dice que vinieron unos judíos, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Por un momento imagínate en qué condición estaba Pablo, que ellos consideraron que estaba muerto. Ahora a Pablo no le dispararon, a Pablo lo apedrearon, así que podemos decir que prácticamente lo mataron a piedra, ¿verdad? Ellos lo dejaron tirado en las afueras de la ciudad pensando que estaba muerto. Ellos lo dejaron ahí porque para ellos ya él estaba muerto, si no lo acaban de matar. Pero imagínate por un momento lo que es ver el cuerpo de una persona que prácticamente la mataron a pedradas, ¿verdad? Entonces imaginémonos cómo estaba este hombre. Él no vivió eso por pecado, él no vivió eso por desobediencia, él no vivió eso porque le había fallado a Dios, porque había quebrantado la ley. Todo lo contrario, estaba predicando el evangelio. ¿Cuál es nuestra reacción cuando sirviéndole al Señor nos encontramos con esta serie de dificultades y de batallas en el camino? Algunos nos podemos quejar tal vez, otros murmurar, otros tal vez se enojarán, otros tal vez renunciarán, en fin. Pero aquí estamos viendo a un hombre que estaba predicando el evangelio y vivió el dolor del rechazo de los demás. ¿Y de qué manera? Verso 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente, a mí me asombra Pablo, al día siguiente, es que él no dijo necesito recuperarme, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, la ciudad de Derbe. Cuando llegaron allá, allí anunciaron el evangelio e hicieron muchos discípulos. Y el verso 22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, oiga, alentando los ánimos de los discípulos, afirmándolos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo sé que todos nosotros no deseamos este tipo de cosas, porque nosotros queremos las bendiciones de Dios, nosotros queremos lo bueno del reino de Dios, pero resulta que la misma Escritura nos dice que también en el caminar de la fe enfrentaremos tribulaciones, momentos difíciles, momentos complicados en la vida. El asunto es cómo vamos a enfrentar esos momentos. Aquí nos habla de momentos incluso dolorosos, porque a Pablo lo apedrearon. A Pablo lo dejaron allí porque pensaron que estaba muerto. ¿En qué condiciones estaba ese hombre? Pero él
Luego sale a seguir predicando, sigue haciendo discípulos y a los discípulos les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que seguramente en el caminar de nuestra fe vamos a encontrarnos con algunas tribulaciones, con algunos momentos difíciles, momentos en los que nosotros en nuestra humanidad podemos ser tentados a dudar de Dios, a murmurar contra el Señor, a cuestionar a Dios y lo que está pasando. Momentos en los que podemos pensar en abandonar incluso la fe en el Señor. El enemigo va a aprovechar los momentos de pruebas, los momentos de fracaso, los momentos de tribulación. El enemigo lo va a usar para querer hacer que el cristiano se retracte, que el cristiano retroceda, que el cristiano se desanime, que el cristiano se suelte de la mano de Dios. Pero usted y yo sabemos que esa no es la solución. Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el reino de las tinieblas quiere. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para la gloria de nuestro Dios. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, no porque haya capacidad en nosotros mismos, sino porque tenemos la fuerza de Cristo nuestro Señor. Y vemos aquí en el caso de Pablo que este hombre sigue adelante haciendo la voluntad del Señor, sigue adelante llevando el Evangelio, llevando la palabra de Dios. Así que cuando a nuestra vida llega una tribulación, debemos fortalecernos en Dios. Debemos encomendar nuestro corazón y nuestras vidas al fiel Creador y esperar en Él, porque el Señor sabe lo que hace. Que logremos despojarnos de nuestra ansiedad, porque algunas veces entramos en una crisis porque queremos que Dios nos dé lo que nosotros deseamos, pero tal vez lo que deseamos Dios no lo quiere para nuestra vida porque a la postre nos hará daño. Entonces, como buen padre, quiere guardar a sus hijos del dolor, del fracaso y de la muerte. Permitamos pues que el Señor conduzca nuestra vida, que Él nos lleve hacia su propósito, que su mano poderosa nos dirija. En medio de la tribulación, busquemos al Señor y fortalezcámonos en Él. Su gozo, su paz, su amor llenará nuestros corazones y simplemente confiaremos en Él, en aquel que de todo se encarga siempre. Y entramos aquí al punto número 4. Fe. Fe ante las dificultades. Fe ante las dificultades y obstáculos del camino. Y obstáculos del camino. Vamos a leer, por favor, en el libro de los Números. Libro de los Números, capítulo número 11. Y vamos a leer los versículos 4, versículo 6 y versículos 10 al 17. Y vamos a leer en esta ocasión sobre una de las crisis que vive un hombre de Dios. Y esto es hermoso porque la palabra del Señor nos permite ver entonces la humanidad de los siervos de Dios. Nos dice Números capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con Israel tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ellos están caminando por el desierto y van hacia la tierra prometida. Ellos han visto los poderosos milagros que el Señor ha hecho en Israel, pero también los milagros que el Señor ha venido haciendo en el desierto. Y uno de los privilegios que ellos tenían era que del cielo caía todos los días pan del cielo, al que Israel llamó maná. Maná caía todos los días. Sin embargo, una gente extranjera que salió detrás de Israel cuando salieron de Egipto se mezcló. Recordemos que a Dios no le agradan las mezclas, pero ellos se mezclaron con el pueblo y el pueblo de Israel volvió a llorar. Imagínate, Dios va delante de ellos.
de día en una columna de nube, de noche una columna de fuego. Dios ha hecho milagros. Dios va delante de su pueblo y ellos ven de manera palpable la presencia de Dios, pero vuelven a llorar. Dios está con ellos de una manera evidente, visible, poderosa, pero vuelven a llorar. Dios nos guarde para que nosotros tengamos un corazón sensible y podamos ver a Dios siempre alrededor de nuestra vida, guardándonos, bendiciéndonos, ayudándonos. Ellos volvieron a llorar y expresaron: ¿quién nos diera a comer carne? Pero el Señor ya estaba enviando su provisión, pero ellos querían otra cosa. A veces nosotros queremos otras cosas y ya Dios nos está dando. Pero a veces nuestros propios deseos se levantan contra la voluntad del Señor. Versículo número 6. De hecho, Israel se expresaba así: ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Allí el pueblo de aquel momento está menospreciando la provisión de Dios. Y ellos lloraban porque querían carne. Vamos a leer versículo 10 al 17. Dice el verso 10: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, qué interesante, que en medio de esta crisis de Israel en el desierto, lo que Moisés hace es hablar con Dios, orar. Dijo Moisés al Señor. Es necesario cuando estamos pasando esos tiempos difíciles, cuando enfrentamos precisamente tiempos de dificultad, tiempos de obstáculos grandes en el camino hacia la bendición del Señor, que entremos en la presencia de Dios, que podamos hablar con Dios, abrir nuestro corazón. El verso 11: y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Versículo 14: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Moisés está abriendo su corazón, le está diciendo a Dios lo que siente, lo que está viviendo, ya no sabe cómo manejarlo. Verso número 16: entonces Jehová dijo a Moisés, hasta aquí ha sido Moisés el que ha hablado, él ha abierto su corazón con sencillez, respeto y sinceridad delante de Dios, y el Señor lo ha escuchado. Y Dios, que es bueno y poderoso, le dice en el verso 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Estamos viendo pues que el Señor escucha la oración de Moisés y Dios le da la solución. Dios trae solución al problema de Moisés, problema que surge en el camino hacia la tierra prometida, como lo estamos leyendo aquí. Entonces se requiere en el camino hacia la meta, en el camino hacia el destino que Dios nos ha preparado, se requiere fe. Es la fe necesaria ante las dificultades y los obstáculos del camino. Dios quiere que nosotros podamos avanzar y que podamos superar los obstáculos que van a aparecer y los momentos difíciles que van a aparecer. Dios quiere que nosotros podamos superar eso y podemos hacerlo de la mano de Dios. Es tiempo de fortalecernos en el Señor. Es tiempo de volvernos a la palabra de Dios y poder contemplar la manera en que Dios se mueve y ver cómo los hombres de Dios, hablamos de Abraham, hablamos de Josué, hablamos de Pablo, hablamos de Moisés, estos grandes hombres de Dios enfrentaron momentos difíciles, pero aquellos momentos no los hicieron retroceder. Al contrario, lo que estamos viendo es que ellos se renovaron en el Señor, ellos se renovaron en la fe y la esperanza. Dios desea llevarnos
al destino que nos ha preparado. Dios quiere renovar nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Así que te invito en este momento para que podamos hablar con Dios, para que recibamos del Señor esa fortaleza y para que esta palabra que hemos estudiado sea escrita en las tablas de nuestro corazón y sigamos adelante renovados con el poder de Dios. Te invito a orar en este momento. Amado Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Dios del cielo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y siempre nos ayudas. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro proveedor. Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Dios mío, reconociendo nuestras falencias, nuestras necesidades, nuestra condición. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Llénanos de tu presencia y de tu gloria, Señor. Llénanos de tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús. Aquí está nuestro corazón. Aquí está nuestra vida, Dios mío. Renueva en nosotros las fuerzas, la fe y la esperanza. Danos una unción nueva y fresca, Señor. Renueva nuestra fe en tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, porque tú no cambias. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Y así como le ayudaste a estos siervos tuyos, así como tu mano poderosa nos sostuvo, también tu mano poderosa nos renueva. Tu mano poderosa nos sostiene y nos fortalece. Gracias, Señor, porque tú nos impulsas a seguir adelante, porque tu mano poderosa nos fortalece y tu mano de poder va adelante, abriéndonos puerta, quitando los obstáculos, Señor, para que nosotros podamos seguir avanzando hacia el destino, hacia la meta que tú nos has preparado. En el nombre de Jesús, renunciamos a las cargas del enemigo, renunciamos a los dardos del diablo, renunciamos a toda trampa que el enemigo ha traído y en el nombre de Jesucristo recibimos nuevas fuerzas para seguir adelante. Hoy declaramos que nuestra fe en Jesucristo el Señor y en su palabra es renovada con el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo recibimos nuevas fuerzas del Señor Jesús para seguir avanzando en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú guardas nuestra vida y nos bendices. Te damos gracias, Señor, porque tú guardas nuestra familia, tú bendices nuestra casa, tú nos ayudas a seguir adelante con todo nuestro corazón. Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor. Declaramos, Dios mío, que nuestro corazón se llena del amor de Dios en Cristo Jesús. Nuestro corazón se llena de la paz de Dios y del gozo del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por llenarnos de tu presencia. Gracias, Señor, por levantarnos en victoria en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias. Muchas gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor te llene de su presencia, Dios guarde y bendiga tu casa. Y con la ayuda del Señor nos vemos en una próxima ocasión.